Antena FM. Con 25,000 watts de potencia en el 102.5 de FM y en el 760 de AM con 10,000 watts de potencia. Una estación de GRD Radio, transmitiendo desde Boulevard Ortiz Mena 3406, Colonia Lomas del Santuario, Chihuahua, Chihuahua, México. Antena, nuestra noticia es Chihuahua. Antena 102.5 FM presenta Acerto Radio. Acerto Radio. El análisis periodístico de los expertos. Acerto Radio. El espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Conducen Georgina Torres y Luis Javier Valero. Acerto Radio. Al aire. Bueno, así es, gracias por estar con nosotros durante estos minutos de transmisión. Lo invitamos para que nos acompañe esta tarde. Ay, pues no sé si es calurosa o fresca, depende de las condiciones del clima. Marco Adán Quesada Martínez. El político puede ser un poco cálido, ¿verdad? Pero está nublado. Está nublado. Pero está nublado, bueno. Hace un par de días compartíamos con usted que este día nos acompañaría Marco Adán Quesada Martínez. Esta tarde vamos a tener con él una plática, vamos a escuchar sus puntos de vista en relación a temas que se han venido presentando durante las últimas semanas. Vamos a tratar de escudriñar, bueno, aquí pues ya lo preguntamos y va a tener que contestar, ¿verdad? Sí, él sabrá si contesta, él sabrá cómo si, quiere que o contesta. qué quiere contestar. Quédese con nosotros, es una plática que vamos a sostener con el exalcalde. Hacia grandes rasgos también, una de las preguntas, no sé si será la palabra correcta, Luis Javier, medir o una opinión sobre la actual administración, es una pregunta obligada también. Gracias por estar aquí con nosotros y estar aquí con el auditorio de Acerto Radio. Marco Adán Quesada Martínez. Luis Javier. Sí, muy buenas tardes, Marco Adán. Buenas tardes, perdón, Javier. Georgina, muchas gracias por la invitación. Marco, hay una corriente así de informaciones y de posturas, de opiniones que ha cruzado el estado de Chihuahua e incluso ha llegado hasta los medios que se editan en la Ciudad de México. Yo tengo presentes Reforma, El Universal, Excelsior, La Jornada, por supuesto, en la que dicen la reforma electoral de Chihuahua en materia constitucional que aprobó el Congreso del Estado
tiene un destinatario. Marco Adán Quesada es el Bronco de Chihuahua. Para equipararte al Bronco de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y decir, le hicieron una reforma especialmente etiquetada para Marco Adán por el candado de los ahora de los candidatos independientes que ha aprobado el Congreso, que dice que no puede aspirar a ser candidato independiente quien haya militado en un partido los 3 años anteriores al momento en que se postula. Y la pregunta obligada es esa. ¿Tú quieres ser candidato independiente a algún puesto? ¿O qué, Mar? Perdón que te lo suelte tan directamente, pero te han dedicado no sé qué cantidad de memes. Sí. Sí. Y en las redes sociales, no, ya. No gracias por la invitación y esta entrada tan sí, tersa, ¿verdad? Tan tersa. Tan fácil de contestar, pero bueno, te agradezco mucho, Javier, la oportunidad de estar con ustedes. Yo aspiro, y lo digo con todo respeto, a ser gobernador del estado. Y lo digo con claridad, haré lo posible dentro de los límites que me imponga, por supuesto, la ley, en buscar la candidatura del PRI. Y estaré luchando por ello, buscando que el partido reconozca a todos los militantes, no solamente un servidor, a todos los militantes que pueden tener derecho y oportunidad para ser candidatos a gobernador. Y me presento hoy, si tú gustas, en esta condición, de un aspirante, de una persona que desea en ser gobernador del estado y deseo hacerlo a través del PRI. Y a través del PRI estaré tocando las puertas para que la dirigencia tenga la oportunidad de dar suelo parejo a todos los aspirantes. También lo digo con toda claridad, no quiero ser privilegiado y no deseo que un servidor sea quien se le ilumine con el dedo divino para poder ser candidato. Creo que hay muchas personas, como quienes han mencionado la prensa, que tienen la condición, los méritos, la capacidad de ser candidatos del PRI. Yo aspiro a colocarme junto a ellos. Durante muchos años he trabajado al lado del PRI, con el PRI he aprendido muchas cosas, ha sido una gran enseñanza para un servidor. ¿Tú no te vas del PRI para ser candidato? No, yo estaré luchando dentro de mi partido para poder buscar la postulación como candidato y estaré tocando las puertas. Y he planteado, y se han enterado ustedes tal vez por los medios que decías, que busco condiciones de equidad, igual que el resto de los aspirantes para poder participar dentro del PRI. Y estaré buscando que quien tiene temporalmente las llaves de nuestra casa, porque el PRI no es propiedad de nadie, no tiene ninguna persona a quien le hayan facturado el PRI, la casa del PRI, quien detenta temporalmente las llaves de la casa, comprenda que es bien importante la inclusión, porque también estoy seguro de una cosa, en el PRI como en nuestra sociedad, la inclusión, la diversidad de opiniones no nos amenaza, nos enriquece. Y a veces ocurre que pareciera que la diversidad de opiniones pudiera amenazarnos al partido. Y yo creo que nos enriquece. Ese es mi punto de vista. Marco, ¿estás consciente que esta declaración que estás haciendo, ya uno podía intuir que esa pretensión tenías? Y bueno, y si no la tenías, bueno, te la adjudicamos, te la presentamos muchos, pero una cosa más importante es que una gran cantidad de chihuahuenses te han visto a ti con la posibilidad de ser candidato al gobierno del estado y que esta declaración pues abre todas las expectativas a favor y en contra de tu postura. En los últimos días hemos tenido noticias sobre un asunto que enlutó a los chihuahuenses y que finalmente, bueno, todavía el día de hoy el Cabildo ha dado notas informativas importantes sobre ello, pero aquí dicen es que saca la cabeza y te van a descabezar. Esta declaración que tú estás haciendo tiene en cuenta lo que está sucediendo al interior del PRI en el ámbito nacional, en el ámbito local. Sí, se valoran los riesgos también de una posición de este tipo, por supuesto que lo sé. Sí, cuando haces una expresión tan clara, puedes también ser objeto de algunos ataques que pudieran presentarse en el futuro, pero le voy a decir algo, Javier, se han presentado en el pasado.
Ha habido una serie de obstáculos que se han colocado sobre la marcha y yo estaré dispuesto a luchar para poder vencer esos obstáculos. También me queda claro una cosa, sin pecar de ingenuo. El viento no sopla a mi favor en cuestiones de quien detente el poder localmente. Se lo digo con toda claridad. Ha convocado quien tiene liderazgo en el partido a 5 aspirantes para expresarles que dentro de ellos, en ese consejo, uno de ellos resultará ser el candidato o la candidata a gobernador del estado. Y yo creo que hay muchas personas más en el partido que tienen oportunidades, que tienen derechos y que tienen méritos para poder reunir ese calificativo. De tal suerte que yo considero que la decisión de quién es el candidato del PRI no será una decisión unipersonal. En mi punto de vista debe ser una decisión en donde se consulte a las bases, se consulte a los militantes y se escuche con atención qué piensan ellos. Entonces, si usted analiza estos factores, bueno, pues yo le podría decir que sí, efectivamente, puede ir en contra del viento, pero también cuando vas en contra del viento requieres el doble de esfuerzo para poder vencer cualquier obstáculo. Y un servidor, mi familia, un grupo de amigos, estamos dispuestos a luchar en contra del viento, pero también a favor de muchas circunstancias y respaldar y trabajar de la mano con muchos amigos que han estado presentes en todo momento, en las buenas y en las malas. Y con mayor razón, cuando han estado presentes en las malas, debo yo de corresponderles y debo yo de trabajar junto con ellos para poder alcanzar un objetivo. Marco, creo que un hecho, una reunión que cambió fundamentalmente las formas de hacer política recientemente al interior del PRI fue el desayuno al que convocara el exgobernador Reyes Baeza en su casa, al que asistieron el gobernador del estado, César Duarte, el alcalde Javier Garfio y el licenciado Mario Treviso. Él llegó acompañado de ellos dos. Y en la casa de Reyes Baeza se encontraban quienes habían sido una buena parte de quienes habían sido miembros del gabinete. Tú estabas entre ellos. Y como que a partir de esa reunión se fortalecieron las candidaturas en distintas regiones del estado. Y como que a ti te empezamos a ver en algunos lugares del estado, gracias a la información de amigos nuestros en el estado, nos dijeron, Marco Adán estuvo en Guerrero, estuvo en Cuauhtémoc, hizo una reunión en Juárez, como que pareciera, en términos políticos, como que dieron luz verde a quienes tuvieran pretensiones futuras, sin ataduras, en virtud de la campaña electoral de del primer domingo de junio. ¿Sería así? No hubo una luz verde expresa, tácita, no. Uno, a final de cuentas, lo que tiene que hacer es utilizar el sentido común para poder respaldar al partido. Y en esa reunión se trataba de una reunión convocada por el licenciado Reyes Baeza para poder respaldar al partido y a algunos de sus candidatos. En ese sentido nos convocaron y tuve la oportunidad de acompañar a algunos candidatos a diferentes partes del estado que me invitaron a estar ahí, a estar presente. Y los acompañé con todo gusto. Estuve presente en diferentes partes y lo hacía en torno al compromiso de unidad que se había asumido en ese desayuno. Esa fue la condición bajo la cual estuvimos saliendo del municipio de Chihuahua. Ni la reforma ni los opositores te van a hacer desistir de esta decisión. Así lo dijiste para la revista Certo. Estoy decidido, voy a buscar la gobernatura. Exacto. Lo digo por lo siguiente, por la reforma electoral. Uh-huh. Mencionabas varios aspectos que decías también que esto va en contra de la ciudadanía, como del pensamiento, del deseo de la ciudadanía, como aumentar los diputados plurinominales y sobre todo poner todos esos candados en torno a las personas que quisieran ser independientes. Bueno, he expresado también con claridad que no me parece que la decisión de los legisladores, los que votaron a favor de la reforma electoral, sea una decisión que escuche al ciudadano y que vaya de acuerdo a su interés. En mi punto de vista, la decisión, que además de instrumentada de una manera equivocada,
Sí. porque el Congreso es el primero que tiene que tener vocación para escuchar, para poder conciliar, para poder atender los puntos de vista diferentes. Básicamente el Congreso está hecho para eso, para saber que hay una diversidad de pensamientos y todos tienen que ser escuchados. Y en la forma no se cumplió con esta práctica a la que está obligado el Congreso. Pero además de esto, las decisiones que se tomaron son decisiones, a mi juicio, y luego con todo respeto, en mi punto de vista son decisiones equivocadas que van en contra del sentir ciudadano. Y también como militante de un partido tengo el derecho de expresar cuáles decisiones creo que son contrarias a la voluntad del pueblo. Y veíamos, por ejemplo, la decisión de aumentar el número de diputados. Va en sentido contrario a lo que propuso el presidente de la República, Sí. a la propuesta que hay a nivel federal de reducir el número de diputados que llegan por la vía plurinominal. Aquí aumentamos a 3, en Tlaxcala se redujo en 7. Yo creo que es muy obvio o evidente que los ciudadanos desean reducir el número de diputados y reducir los costos de la representación política. Es un anhelo que tiene el ciudadano. Yo lo trato de interpretar. Puedo equivocarme a lo mejor en la interpretación, pero ese es mi punto de vista. Creo que hay un deseo de ahorrar más y de gastar menos en la representación política, en la política en general. Y aquí vamos en sentido contrario, me parece claramente en contra de lo que el ciudadano quiere. Y cuando el PRI ha tomado esas decisiones en el pasado de ir en contra de lo que los ciudadanos quieren, el PRI ha tenido descalabros. Y por eso es importante como priista también expresar tu punto de vista y pedirle al partido y a sus legisladores o a mis legisladores o a los legisladores del PRI que reflexionen, que lo analicen, porque no necesariamente estas decisiones son las más adecuadas para fortalecer a nuestro partido. Acuérdate cuando Humberto Roque votó el IVA, si lo tienen presente. Esa imagen estaba... Esa imagen circuló en el país. Del 10 al 15% subió el IVA. Él lo festejó, se sintió satisfecho por haber logrado una victoria en el seno del Congreso de la Unión, pero el costo que tuvo el PRI fue terrible y terminamos pagando las consecuencias todos. Todos los priistas y todos los ciudadanos. El PRI perdió por primera vez en la historia la mayoría en la Cámara de Diputados. Traigo a la memoria cómo algunas decisiones que ha tomado el partido, que pueden parecer necesarias por la coyuntura, incluso se puedan hasta festejar, han decisiones que a la postre, al paso del tiempo, a largo plazo, resultan muy costosas para todos. Y por eso yo insisto, el PRI no es propiedad o no está escriturado a favor de ninguna persona. Es una casa de todos. Por ese lado. Hago otro análisis sobre la reforma electoral. Se reduce el umbral que requieren los partidos políticos para poder alcanzar el registro. La tendencia nacional y lo que impone la reforma electoral federal era que llegara al 3% como mínimo. Elevarlo. Elevar el tope. Aquí lo bajamos y lo reducimos al 2%. ¿Por qué es importante esto? Porque la representación minoritaria es valiosa e importante, siempre y cuando la voz sea genuina. ¿Están de acuerdo? Claro. Puede haber un partido pequeño, pero con una voz importante en la sociedad, pero tiene que ser legítima. Y ha ocurrido en nuestro país que algunos partidos que se constituyen con un propósito de representación minoritaria se convierten en negocios familiares y personales. Eso ocurre. Sí. Entonces, ¿qué buscan los mexicanos? ¿Qué deseamos? Que se le pongan más condiciones a los partidos minoritarios en cuanto al voto para que puedan tener realmente una representación legítima en la sociedad y estén debidamente avalados para defender esos intereses de las minorías. Eso no es malo, eso es correcto, pero tiene que haber una representación legítima que los avale y que permita a la sociedad confiar en ellos. Y aquí en Chihuahua lo que hacemos es reducirlo con un propósito clientelar de control político, y eso me parece que también es reprobable por parte del ciudadano. Yo lo he escuchado por varias personas, es más, lo he escuchado por priistas que forman parte de la dirigencia, en donde les parece que es inadecuada esta decisión. Sí. Y por último, el asunto de los candidatos independientes creo que merece una reflexión. Y los resultados de Nuevo León nos deben de llamar la atención, y no solamente los resultados de Nuevo León, sino también analicen ustedes el porcentaje de abstencionismo que sucedió en Chihuahua. En cuanto al abstencionismo, estamos disputándonos el último lugar con Baja California
en porcentaje de votación y de participación política. Les voy a decir, porque yo creo que Chihuahua es un estado que se ha caracterizado por ir a la vanguardia política, de la participación política y de los movimientos políticos electorales en el país. Y hoy estamos disputándonos el sótano con Baja California Norte en participación política electoral. Entonces, pero habrá que preguntarnos unos también. Años atrás nos lo disputábamos con Yucatán. Es que quiero llamar aquí la atención sobre esto, Marco. Hubo una época en la que sí, efectivamente, Chihuahua marcaba pauta en el país porque innovaba el escenario democrático electoral. Pero creo que ya tenemos por lo menos 10 años en lo que esto ya no... El resto del país va más adelante que nosotros. Retrocediendo, ¿verdad? Sí. Y hoy yo creo que encontramos el fondo al disputarnos el último lugar con Baja California. Revisen las estadísticas que tiene el Instituto Electoral, en donde nos ubica peleando muy de cerca el último lugar de participación política con Baja California. Y esto es un motivo de llamar la atención. ¿Qué motivos podrá haber en el ciudadano? El crimen, en el pasado lo fue, ¿verdad? Hubo también un motivo por el cual el ciudadano se alejó del interés público, se encerró en sus casas, en sus viviendas, buscó pertrecharse, y eso inhibió la participación política. Esa fue una causa hace tiempo. Hoy tal vez no se vive esa condición, pero siento también que hay una serie de ciudadanos un tanto inconformes, decepcionados de la política, y creo que en Chihuahua pasamos por una crisis muy grave de credibilidad política. Y siendo autocrítico, yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero tanto la autoridad como los partidos políticos tenemos una gran crisis de credibilidad. Estamos pasando por un problema muy agudo en donde los ciudadanos, yo creo que lo mejor que piensan es, todos son iguales, no hay a cuál irle. Del PRI, del PAN, del PRD, todos están cortados con la misma tijera. No hay ni en cuál tener esperanza. Y bueno, este resultado, esta llamada de atención, junto con el voto de Nuevo León, en donde ni Juntos PRI contra PRI-PAN contra el Bronco, fuimos capaces de ganarle, ¿verdad?, los dos partidos políticos. ¿Qué te quiere decir la gente? Bueno, yo creo que hay una gran insatisfacción, y la gente también te señala que está harta de los partidos políticos, o cansada de los partidos políticos y de las prerrogativas que ellos se abrogan por encima del ciudadano, y buscan en los candidatos ciudadanos una alternativa distinta, en donde consideran que un candidato independiente no cargará con los compromisos de los candidatos de los partidos políticos. Pues sí, pero aquí vemos candados. Bueno, estoy haciendo la reflexión. Entonces el ciudadano encuentra un interés en las candidaturas independientes, y el ciudadano encuentra una oportunidad de expresarle a los partidos políticos su desagrado. ¿Qué debemos de hacer los partidos políticos y los políticos en general? Escuchar, poner atención, tratar de interpretar esa voz, saber que nos hemos equivocado, saber que hemos cometido errores y tratar de recomponer el camino. Pero ¿qué es lo que se hace? Y hacer procesos democráticos entre ellos, para elección de sus candidatos. ¿Qué cosas debería hacerse? Creo que los partidos políticos tienen que demostrar más austeridad, evitar tantas partidas presupuestales que ejercen los partidos políticos, y demostrarle al ciudadano que realmente no van a ir por la bolsa de dinero. Buscar que la elección de sus dirigentes también sea más genuina, con mayor liderazgo, con mayor influencia en la sociedad, y buscar también procesos electorales más abiertos de cara al ciudadano, para poder lograr recuperar un poco de la credibilidad perdida. Eso es lo que tiene que hacer un partido político, a mi juicio. Lo digo con todo respeto. No trato de, con esta crítica, lanzar un dardo envenenado en contra de alguien. Estoy haciendo una reflexión general de lo que creo que debemos de hacer. ¿Estás debatiendo con tus compañeros de partido? Es válido. Tengo el derecho a hacerlo. Soy un militante. Y por debatir no es una falta de respeto. Soy un militante que expresa estas opiniones con todo respeto. ¿Y qué hacemos en el Congreso? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es votar una reforma a todas luces en contra de lo que quiere el ciudadano y de lo que debemos de hacer. Tapar el sol con un dedo, me parece.
Es decir, pongamos candados a los candidatos independientes para evitar que haya una sangría de los partidos políticos hacia la vía independiente, cuando lo que tenemos que hacer es estimular a los ciudadanos para que participen más en la vida pública, porque los ciudadanos están desinteresados, desanimados de la vida pública. Entonces, he sido un crítico de estas decisiones que se han tomado, las expreso con todo respeto, tengo el derecho como militante a hacerlo, y ojalá que el partido pueda reflexionar sobre estos temas, que en mi punto de vista son muy importantes para ir ganando credibilidad. Creo que lo primero que tiene que hacer un partido es sentarse a reflexionar. Es fácil tal vez decir, no hombre, estamos ganados, festejemos. Sí, de acuerdo, festejamos que han ganado nuestros compañeros, amigos nuestros, como candidatos a diputados, qué bien. Pero el festejo debe durar poco, la reflexión mucho más. Y de inmediato sentarnos a reflexionar y decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué factores tenemos en contra? ¿Qué lecturas nos dan los resultados electorales? ¿Qué pasó en Chihuahua? En el 6º distrito en particular. Votó el 42% del electorado. Una votación alta. 10% más que el de Estado. ¿Sí? Y Juárez, por ejemplo, votó el 23%. O sea, estamos hablando casi 20 puntos por arriba de Juárez. Pero ¿qué nos quiere decir el 6º distrito? La campaña de mi compañera Lisa Aguilera fue muy buena. No me pareció una campaña mala, su imagen era buena, su presencia buena. Pero ¿por qué entonces el ciudadano expresó su voto en contra del partido? No lo personifiquemos, en contra del partido. Pues yo creo que tenemos que encontrar una respuesta a eso. No podemos negarnos de que hay mensajes ocultos detrás de cada una elección. ¿Por qué los altos niveles de abstencionismo? ¿Qué interés tenía la gente en participar? ¿Qué le desagrada? Yo creo que hay muchas cosas, pero también reflexionar que a veces el poder público tiene capacidad de operar cuando hay elecciones de voto duro contra voto duro, de minorías contra minorías. Pero cuando el ciudadano se decide a tomar acción, a expresarse, no hay poder público que le pueda ganar. Estoy convencido de una cosa, y eso es una reflexión que hago para mi partido. Cuando el ciudadano se decide a hacer las cosas y expresarse, la estructura y el poder no es suficiente. Y eso ha ocurrido. Convoco a mi partido a esa reflexión, a ese análisis profundo, sereno, una vez que han transcurrido las fechas en donde nos da mucho gusto que 8 compañeros nuestros hayan obtenido un triunfo. A todos los conozco y celebro por ellos. Me da mucho gusto saber que hayan alcanzado su objetivo de llegar al Congreso y que pronto lo harán. Pero también mi partido está obligado a tener los pies en la tierra y está obligado a reflexionar seriamente sobre lo que ha ocurrido. Es que... bueno, vamos a ir a... Okay. Sí, tenemos que ir al corte y regresamos. Vamos, Chuy. Acerto Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Volvemos. Gracias. Quizá no fue fácil. Gracias. Esta elección fue especial. Gracias. Aprendimos juntos. Gracias por creer. Gracias por aguantar. Gracias por las críticas. Gracias por las buenas ideas. Gracias, porque juntos cambiaremos el rumbo. Gracias. PAN se fortalece gracias a ti. Partido Acción Nacional. Aviso importante, debido a la presencia de vientos, lluvias fuertes a muy fuertes en el estado, sigue estas recomendaciones. Reserva agua potable y alimentos en un lugar seco. Además, resguarda los documentos importantes en bolsas de plástico. Limpia tu patio y azotea de basura y objetos sueltos. En caso de que tu vivienda resulte afectada con desprendimientos de la estructura, retírate de inmediato y busca ayuda con las autoridades correspondientes. En caso de inundación en tu vivienda, desconecta interruptores de energía eléctrica y cierra válvulas de gas y agua. No te acerques a los arroyos, postes o cables de electricidad. No utilices el automóvil a menos que sea indispensable y conduce con las luces encendidas y a una velocidad moderada. En emergencia marca el 066. Gobierno del Estado. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Acude a Protección Civil para saber si vives en una zona de riesgo. Y si es así, ubica los refugios temporales. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat.
En Jornadas Villistas, Parral es fiesta y alegría. Del 11 al 21 de julio en Parral, Jornadas Villistas. Más de 85 eventos históricos, culturales y de entretenimiento. Conciertos completamente gratis en el Foro Villista. Consulte cartelera en Turismo y Cultura Parral en Facebook. Chihuahua vive en sus tradiciones. Soy Teresa, 42 años, y me coloqué en un hospital. Soy Enrique, 78 años, y empecé a trabajar en una librería. Soy Ana, soy una persona con discapacidad y conseguí trabajo. En los últimos 2 años y medio, a través del Servicio Nacional de Empleo, más de 3.500.000 mexicanas y mexicanos se han colocado en un empleo formal. Y vamos por más. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Antena. La noticia en donde estés. Antena. Objetividad en la noticia. Antena. Nuestra noticia es Chihuahua. Aviso importante. Debido a la presencia de vientos, lluvias fuertes a muy fuertes en el estado, sigue estas recomendaciones. Reserva agua potable y alimentos en un lugar seco. Además, resguarda los documentos importantes en bolsas de plástico. Limpia tu patio y azotea de basura y objetos sueltos. En caso de que tu vivienda resulte afectada con desprendimientos de la estructura, retírate de inmediato y busca ayuda con las autoridades correspondientes. En caso de inundación en tu vivienda, desconecta interruptores de energía eléctrica y cierra válvulas de gas y agua. No te acerques a los arroyos, postes o cables de electricidad. No utilices el automóvil a menos que sea indispensable y conduce con las luces encendidas y a una velocidad moderada. En emergencia marca el 066. Gobierno del Estado. Derechos de hombres y mujeres. Sistema Nacional Anticorrupción. El Senado escucha y atiende a los mexicanos. Por ello se crearon leyes más eficaces en materia de desaparición forzada de personas, además de fortalecer la lucha contra la corrupción en nuestro país, a todos los niveles. La democracia se construye todos los días con eficiencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. Me llaman maestra Lupita y cada vez que estoy delante de mis alumnos me doy cuenta que soy parte importante de la calidad educativa y eso me gusta. Por eso, quiero mejorar mi desempeño en el aula y para ello el Servicio Profesional Docente nos evalúa a todos los docentes para saber cómo apoyarnos. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación promovemos la participación de la sociedad como observadora en la evaluación de los maestros. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. En Jornadas Villistas, Parral es fiesta y alegría. Del 11 al 21 de julio en Parral, Jornadas Villistas. Más de 85 eventos históricos, culturales y de entretenimiento. Conciertos completamente gratis en el Foro Villista. Consulte cartelera en Turismo y Cultura Parral en Facebook. Chihuahua vive en sus tradiciones. Si te gusta investigar e informarte, con la Hemeroteca de Información Procesada puedes hacerlo. Con más de 1.400.000 notas disponibles, es fácil realizar consultas por medio de diferentes campos, tales como notas, artículos, lugar de edición, título, etc. Además de que puedes ir filtrando estas mismas, algo que no se puede hacer en Internet. Acerto Radio, el espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, si usted nos acaba de sintonizar, aquí en el estudio nos está acompañando Marco Adán Quesada Martínez. Hace unos momentos compartió con nosotros su punto de vista sobre la reforma electoral y curiosamente, bueno, coincide con muchas voces en donde, lo cual pues viene a ser, se podría decir que hasta un retroceso y va en contra de lo que los ciudadanos desean. Sí, pero continuando con la entrevista, en días pasados, Marco, tuvimos la oportunidad de que nos concedieras otra entrevista para la revista Acerto Radio, la cual ya mañana
Mañana ya la puede usted conseguir. Acertó la revista, en Sanborns, en Librería La Prensa, en Cosmos, y ahí viene una plática muy interesante que sostuvimos contigo. De ahí quiero desprender un aspecto, algo que compartiste con nosotros, en relación a por qué tendría la gente que decidir que tú fueras gobernador. ¿Qué le ofreces tú a la gente? Esta pregunta es después de que hace unos momentos dijeras que estás decidido en buscar la gubernatura, ¿sí? Y parte de esto, de lo que hablabas tú de por qué votar por ti, comentabas, decías cómo tratar a la sociedad, a las diferentes voces, cómo mediar, que es un aspecto muy importante en nuestra sociedad, escuchar a las voces que no opinan igual que nosotros. Yo creo que eso es algo muy importante en cualquier gobierno, en cualquier pueblo, ¿no? Que haya voces diferentes. Bueno, tal vez darle una respuesta concreta presentando aquí un plan de gobierno sería complicado y creo que va a haber tiempo para eso. Claro. Y quisiera yo también cuidar las normas electorales. Sí. Eso me parece que es importante tenerlas en cuenta. Simplemente describo algunos de los asuntos que creo que es importante atender en la vida pública. Me parece que es necesario escuchar más al ciudadano. Sí. Es necesario saber, como lo dije ahorita, que la diversidad de opiniones no nos amenaza, sino nos enriquece, nos permite ser mejores personas, y también el ciudadano impone límites al quehacer público. Yo creo que es urgente establecer límites al poder, y es muy importante que pensemos, aunque para México siempre ha sido una ficción, pero por lo menos intentemos mantener la división de poderes como una de las estrategias de pesos y contrapesos. Yo sé que en México eso ha sido misión imposible, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos cuidemos formas de cómo mantener esta relación saludable entre los poderes públicos. La división de poderes está hecho precisamente para poder imponer límites a un poder y a otro. Y creo que es bien importante no rebasar esos límites, porque cuando se rebasan los límites en el ejercicio del poder, se cometen muchos abusos y llegas a graves faltas que los ciudadanos luego señalan con evidencia. Creo que por eso, hoy más que nunca, el PRI y el gobernante está obligado a entender que la crisis de credibilidad que vive toda la clase política te tiene que obligar a estar más atento y más al pendiente y saber que te has equivocado en el pasado y que tienes que corregir la marcha, porque si no lo haces, no solamente nos preocupemos por alcanzar el poder. Creo que si se sigue ignorando al pueblo, no nos extrañe que en un futuro pueda haber consecuencias más graves de una sociedad harta y cansada que esté dispuesta a rebelarse. Así es. Por lo menos en algunos sectores, ¿verdad? Si no hay un levantamiento general, por lo menos sí creo que puede haber zonas en donde la ofensa sea tan grave que la gobernanza no se pueda dar y que se imponga un estado de anarquía. No quiero ser catastrofista tampoco, pero podemos vislumbrar un nivel de hartazgo grave que después se puede manifestar en una expresión más severa de parte del ciudadano, y por eso está obligado pues el gobernante y los partidos políticos a atender este tipo de asuntos. Creo que hay muchos otros temas que también tienen que atenderse con urgencia. Por ejemplo, la escuela pública. Las condiciones en que se encuentra la escuela pública es una verdadera tristeza. La suspensión, por ejemplo, de clases con motivo del calor no debería darse. Claro. En un estado desértico como Chihuahua se viven fríos extremos y calores extremos, y lo que tienes que tener es condiciones adecuadas para que nuestros pequeños estudien confortablemente. Y hace tiempo los padres de familia eran los responsables, bueno, no los responsables, colaboraban y contribuían mucho con sus cuotas y aportaciones a mantener la impermeabilización, la pintura, los baños aportaban limpios, la mayor parte. Aportaban la mayor parte. Se tomaron decisiones donde muchos de los padres dejaron de aportar por definir una política pública, y las escuelas han ido desmereciendo cada vez más. Ha habido escuelas que cada vez se ven más deterioradas, y lo que es urgente es atender con prontitud la escuela pública, no solamente para poderla parar y poner en condiciones, y que tenga las condiciones adecuadas para que nuestros pequeños estudien y puedan estar en todas las jornadas, ¿verdad? Y no suspendiendo clases, sino además también la escuela pública es urgente y necesario que en muchas zonas sea de tiempo completo, horario extendido,
donde los pequeños puedan permanecer en instalaciones dignas y apropiadas durante más tiempo, para que cuando sus madres, muchas de ellas madres solteras, salgan de la escuela, salgan del trabajo, lleguen a la escuela y encuentren a sus hijos en buenas manos. Esto me tocó verlo muy de cerca en el municipio. Vi como en varias colonias ese es un gran problema. Y yo creo que el modelo de la escuela básica tiene que cambiar en algunos sectores para poder ayudar más a los padres de familia que tienen que salir a trabajar, regresan tarde a casa y sus pequeños en ocasiones se educan en la calle. Por mencionar algunas de las cuestiones que tienen que revisarse. Regresar al modelo de doña Eva Sábano. Perdón. Regresar al modelo de doña Eva Sábano de López Mateos, que es la que estableció los desayunos escolares. Sin que existiera DIF todavía. Sin que existiera, pero además los niños no solamente deben de comer, deben de desayunar, sino tal vez comer y permanecer con actividades escolares por más tiempo. Me refiero a zonas de la ciudad en donde la descomposición social ha sido muy grave, donde hay serios problemas de delincuencia, donde hay problemas de drogadicción. Ahí tenemos que poner especial énfasis y creo que se hace necesaria una intervención social profunda, sabiendo que las intervenciones sociales no rinden fruto en lo inmediato. Una intervención social rinde fruto a los 5 años, pero es necesario empezarlo para poder tener resultados en un futuro y que tú puedas ir moldeando una nueva generación de niños más respetuosos de la ley y de la propia comunidad. Eso creo que es algo de lo que se tiene que hacer. Además, revisar en un futuro, seguramente, con mucho cuidado las finanzas, ¿verdad? La transparencia, Marco, ahorita ya se ve nada más como si fuera una frase. Somos transparentes, voy a ser transparente y vemos en muchos aspectos mucha opacidad. Que no quede nada más en una frase el decir mi gobierno es transparente. Es un elemento esencial para poder ganar confianza del ciudadano. Si queremos realmente ganar confianza en el ciudadano, tenemos que ser, como tú dices, no solamente transparentes en las frases. Todos los gobiernos, todos, en todos los niveles deben de tener una actitud más transparente. Sí. Marco, un tema central en tu vida, porque nos está acabando el tiempo, en tu vida y en el municipio de Chihuahua, en la Rochó. El día de hoy el municipio ha resuelto no aceptar los recursos de inconformidad de heridos del Aeroshow. Se ha discutido una serie de procedimientos legales y este tema de ser tú aspirante al gobierno del estado es un tema que te va a tocar. Sí. Los enemigos te lo van a restregar, los amigos seguramente tratarán de hacerlo más atenuar los efectos, pero ese será un tema que tú tendrás que abordar. Seguramente en tu vida pública, que me imagino será vida pública los próximos muchos años, y este es un tema que tú tendrás que abordar frente a la sociedad chihuahuense. ¿Sientes que diste la cara en relación a la tragedia del Aeroshow? Bueno, lo que yo exprese con relación a este tema, quiero decirlo de manera subrayada, es con pleno respeto a quienes sufrieron la pérdida de un ser querido o a quienes sufrieron el hospital lesiones. De ninguna manera mis expresiones quiero que ofendan a ninguno de ellos. Estoy consciente que este es un tema muy importante para un servidor y para mi familia y también para la política, sin duda alguna. Y como tú lo dices, va a significar un asunto que tendré que analizar las veces que sean necesarias. Pero el primer paso fue asumir y reflexionar sobre el tema en mi vida privada, que fue lo más difícil. Sí. En mi vida privada pasé una época gris, muy triste, muy dolorosa, y tuve afortunadamente con quien compartirla, al lado de mi esposa, que también sufrió, y al lado de mis amigos. Y ahí valoré justamente el valor de la amistad. Y también a valorar que hay amigos del puesto, y también ocurre, y hay amigos de la persona. En política es muy frecuente eso. Es común en política. Pero en la vida privada tuve la oportunidad de hacer muchas reflexiones porque me tocó vivir ese momento tan dramático. Pasé choque ese día porque mientras yo me trasladaba para poder ver qué había sucedido,
llegué y vi una escena dantesca, ¿verdad? Que no se me ha borrado de mi mente. La tengo presente y con un gran dolor. Superado estos asuntos, o sea, una vez que tú has pasado por un proceso de, podríamos llamarle sanación, no sé cómo cómo se puede expresar, en el plano personal, en el plano familiar, tienes que ver estos asuntos ya en el terreno de la política, ¿verdad? Y yo le quiero decir que durante 4 días que fui alcalde, una vez que haya sucedido este accidente, hice lo posible por estar ahí. Bueno, estuve en el hospital, de hecho no me despegué todos esos días, estuve ahí, cubrimos las deudas, ayudamos a las familias en lo que fuera posible, pagamos las cuentas de los hospitales, se pagaron los gastos funerarios y tratamos de colaborar hasta donde las personas nos permitían, porque era bien importante no ir más allá de lo que una persona sentía en un dolor muy profundo. Tratamos de estar ahí. Terminando la presidencia municipal, mi esposa y yo hicimos un compromiso de permanecer acudiendo en el hospital para poder dar, si fuera necesario, la palabra de aliento si nos lo permitían. Tal vez podíamos hacer pocas cosas, pero ahí estuvieron los amigos, atendiendo, ayudando, montando las carpas para el desayuno. Tratamos de estar ahí presentes. Suministrando alimentos, sí. Café. No fue un trabajo mío, fue un trabajo de mucha gente, voluntarios que aportaron, que llevaban sus alimentos, y muchos jóvenes y amigos nuestros se encargaron de montar este comedor y atenderlo permanentemente. Y ahí estuvimos hasta que salió la última persona del hospital. Decidimos, Lucía y yo, no hacer ningún plan de ningún tipo, hasta que no salía la última persona del hospital. Y eso de alguna forma nos permitió superar esa crisis personal y emocional. Sí. Ahí estuvimos, tratamos de dar la cara en todo lo que fuera necesario, ahí presentes. No escondernos, porque al final de cuentas tú tienes que salir a dar una palabra de aliento, y si hay alguien que te reclama, también enfrentarlo y comprenderlo, porque el dolor que sufrieron fue un dolor muy agudo. Si nosotros sufrimos gravemente, imagínese quien perdió un ser querido. Eso es en el terreno, pues, médico, del dolor humano. En lo que responde a la ley, ahí está el proceso. Sentenciaron recientemente al piloto, hay otras personas más que se encuentran bajo proceso, y tendrá que ser la ley la que determine el nivel de responsabilidad de 2 servidores públicos, el encargado de bomberos y el encargado de protección civil, y también que determine la responsabilidad del empresario que fue contratado con este propósito. Un patronato se organiza, como la Feria de Santa Rita, como muchas ferias, se organiza para poder contratar una serie de servicios y espectáculos. Ese patronato contrató a un empresario para que hiciera el espectáculo de las trocas monstruo. Ese empresario que fue contratado por el patronato es el que se encuentra precisamente bajo proceso penal, y están los jueces determinando su nivel de responsabilidad. Entonces, bueno, hay un sentenciado. No apareces como indiciado. No aparezco como indiciado. Pero además le voy a decir una cosa, estaré a la orden de cualquier autoridad para lo que se ofrezca, para poder hablar sobre mi punto de vista y dar a conocer los hechos en los que tuve la oportunidad de participar. Estoy a la orden, y siempre lo he dicho, desde que sucedió el accidente lo expresé con toda claridad, que cuando la autoridad necesitara de mi aportación iba a contar con ella. Hasta el momento no me encuentro en esa condición de indiciado. Hay 2 servidores públicos y un empresario que se encuentran como indiciados, como probables responsables de un delito, y el proceso va en marcha. Esperemos que se haga justicia, que a final de cuentas el juez, que es quien puede determinar si un hecho constituye un delito o no, tome la decisión en su momento. Entonces, en esa situación nos encontramos, desde el punto de vista legal del Edo Show. Desde el punto de vista emocional, ¿ya superaste la crisis? Aún tengo recuerdos dolorosos. Tan es así que no he querido ver ningún video del accidente. Aún guardo recuerdos. Fue muy dramático llegar y ver la escena. No esperaba llegar a ver esa escena dantesca, tan triste y tan terrible, sí. Aún recuerdo cosas y las tengo en la memoria y son desagradables, ¿verdad? Espero pronto
al paso del tiempo puedo ir superando algunas de estas cosas. Y bueno, nuestra solidaridad para las víctimas. Si eso me pasa a mí, imagínense quien perdió un ser querido. No podemos perder nunca esa perspectiva. Ellos merecen un trato respetuoso y la colaboración en la medida de lo posible de parte de todos y particularmente de los gobiernos. Los que sufrieron un trauma que ellos, es imposible olvidar. Sufrieron un trauma que nunca cerrará, ¿verdad? Sí. Piso parejo. Sin duda alguna. Ya desataste las ambiciones también. No sé las ambiciones, las aspiraciones. Ahí, las aspiraciones, aquí tenemos. Por lo menos que se expresen. Me parece que el desayuno de otro desayuno, el de la casona, Marco Adán, en donde sale el exgobernador Reyes Baeza y dice, aquí vemos un grupo de militantes, somos 450 años más o menos de militancia. Más o menos, ¿verdad? Sí, se quedó corto Reyes. Yo creo se que quedó corto, ¿verdad? Sí. Si le ponen los años de militancia de Granados, de Mario Tarango. De algunos más, no. O sea, la casona se cae. Sí, se cae. Bueno, entonces, ahí dice Reyes Baeza que se evalúe los activos de cada uno de los militantes para que el partido escoja a los mejores. Hace un pronunciamiento el licenciado Reyes diciendo, aquí estamos para poder compartir la unidad en torno al PRI, pero también para poder buscar equidad dentro del partido. Al referirse a equidad está hablando de piso parejo, de condiciones igualitarias para que no haya privilegiados, sino todos sean tratados sin privilegios como militantes con oportunidades y derechos, quienes lo puedan reunir. Y hay una serie de compañeros que reúnen esa condición, ¿verdad? Aquí está, busca a Graciela Ortiz la gubernatura del estado. En entrevista radiofónica con el empresario Israel Beltrán Montes, la actual senadora de la República, Graciela Ortiz González, expresó claramente su intención de buscar, junto con otros distinguidos priistas que ya han manifestado sus propias aspiraciones, la candidatura del Partido Revolucionario Institucional hacia la gobernatura del estado. Graciela Ortiz. Conozco a 5, por lo menos, que se han estado mencionando, puede haber más. Graciela, el ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, el Teto, el ingeniero Javier Garfio, el licenciado Enrique Serrano, la licenciada Lilia Merodio. A todos ellos los conozco y son personas valiosas, son personas que tienen la oportunidad y los méritos de hacer. Y lucharé por el derecho que ellos tienen también a participar y no ser excluidos. O sea, si estoy buscando una oportunidad y piso parejo, creo que también cada uno de nosotros tiene que buscar que los demás tengan esa oportunidad, ese derecho. Y entonces, en esa condición, creo que son personas todas valiosas, que deberán de ser consideradas por las dirigencias estatal y nacional, y tendrán que analizar con detenimiento los activos de cada uno de nosotros para poder tomar alguna decisión en su momento y para poder convocar a las bases a que puedan tomar una decisión, a que se expresen, a que den su punto de vista. Y una vez escuchadas las bases, se tome la mejor decisión. Marco, el candidato del PRI al gobierno del estado, o candidata, el próximo año tiene un reto muy grande. La bolsa de electores que lo hicieron por César Duarte en 2010 fueron 600,000. Y el 7 de junio de este año el PRI obtuvo 280,000 votos. 320,000 ciudadanos chihuahuenses decidieron no ir a votar nuevamente por el PRI. Ya sabemos que es una votación, es una elección pues que menos despierta interés, en fin, una serie de factores, pero finalmente el candidato del PRI, y no quiero estar diciéndole como Fox, la candidata o candidata, o candidatos, candidato del PRI en términos genéricos, pues tiene, ese es un reto. Va a estar difícil la disputa por la gubernatura del estado. Independientemente si seas tú el candidato o no. En Chihuahua siempre las elecciones son competidas. Y lo peor que puede suceder en una elección es menospreciar al adversario. Considerar que el adversario no tiene el tamaño, no tiene la estatura. Ese es el peor error, porque demuestra lo que en política, en mi punto de vista, constituye el peor pecado, que es la soberbia. Entonces nunca debes de menospreciar a ningún adversario. Tienes que guardarle respeto a tu contrincante político. Y en este caso,
cualquier partido, pero particularmente el PAN, tiene una enorme base social. Veamos lo que sucedió en Chihuahua. Sacó 200,000 votos, PRI contra PAN, en la capital hay una diferencia de 10,000 votos a favor del PAN. Este también es un mensaje de alerta que tiene que ser escuchado por todos los priistas y reflexionado para poder encontrar o buscar las simpatías del ciudadano que tal vez hemos perdido, ¿verdad? Es uno de los grandes temas. Sí, hay que hacer un gran esfuerzo y no menospreciar a nadie. Se equivoca quien menosprecia y ve chiquito a los demás. Oye, en el caso, yo coincido contigo, Marco, en el caso de Chihuahua, pues ahí por el mes de febrero o marzo se hace la encuesta y normalmente el PAN sale abajo 20 puntos. Empiezan las campañas y se empieza a apretar la diferencia y finalmente termina con una diferencia entre 5 y 8 puntos de porcentuales. Ese es el escenario normal. ¿Crees que haya condiciones para que ese escenario normal, habida cuenta, el PRI gobierna en el ámbito nacional, gobierna en el ámbito estatal, gobierna en el ámbito municipal, las dos principales ciudades del estado? Esta diferencia de 8 puntos, pongámosle, puede ser superada por el Partido Acción Nacional, que es en Chihuahua, por lo menos en este momento, quien puede disputar la gubernatura al PRI. Me ha tocado ver varias elecciones y ver las encuestas previas a la elección, y generalmente al PRI hay que restarle cerca de 8 puntos aproximadamente, entre 7 y 8 puntos en el arranque. O sea, si el PRI trae 10 puntos de ventaja, quítale 8 y te queden 2. Eso es lo que me ha tocado ver y siempre me ha parecido un fenómeno muy extraño, digno de analizarse. He platicado con muchos encuestadores sobre por qué ocurre este fenómeno y hay diferentes respuestas. A lo mejor después podemos tocarlas, ¿verdad? Son una bola de mentirosos los encuestados. Sí, eso es lo que dicen, su opinión. Eso es lo que dicen algunos. Hay otras tesis. Finalmente este no es un asunto tal vez de la entrevista, pero eso ocurre. Y lo que tiene que hacerse es respetar al PAN, porque el PAN tiene fuerza, tiene presencia en Chihuahua. Y no puedes tú menospreciarlo. Es más, a ningún partido político. Sería muy arrogante menospreciar a cualquier partido político, y particularmente al PAN. El PAN tiene su capital, muy importante en Chihuahua, y seguramente lo tendrá en otras partes. Pero creo, fíjate, ahorita que hablabas tú de la estructura federal, estatal y municipal, creo que cuando el ciudadano se decide actuar, no hay estructura de poder que lo contenga. Por mucho que tú quieras meter acelerador a fondo con la estructura gubernamental para poder influir en un proceso electoral, si el ciudadano está decidido, no hay quien lo pare. Te vota el operativo. Sí, ve lo que sucede en Nuevo León, o lo que ha sucedido tal vez en otros distritos de aquí, del estado, pero en Nuevo León. Ve lo que sucedió tal vez en el sexto, ¿verdad? También. El ciudadano se decidió actuar y votar, ¿verdad? Entonces, creo que hay que respetar más al ciudadano y saber que el ciudadano es quien detenta realmente el poder. A veces hay confusión y se cree que el gobernante detenta el poder, pero el poder es del pueblo, ¿eh? Sí. Y el pueblo en cualquier momento, cuando se cansa, cuando está dispuesto, cuando quiere tomar la palabra y tomar acción, fácilmente le arrebata el poder al gobernante. Pensar que el gobernante es el dueño del poder es una falacia, es una equivocación muy grande. El pueblo le presta el poder al gobernante, y cuando el pueblo se decide se lo quita con facilidad. 2 ejemplos en España. Al partido gobernante, el Partido Popular, viene una elección y cae al 5% de la votación. Hace ya, no me pregunten cuánto, 30 años, pero en este año los partidos gobernantes en España se caen en Madrid y en Barcelona, y Podemos en Madrid y en Barcelona Ciudadanos, una irrupción ciudadana le gana a los partidos tradicionales. O ve el caso de Nuevo León, para tenerlo más cerquita, ¿verdad? Sí. Y la estructura, la presencia municipal de Morelia, una capital estatal como esa. Exacto. El poder con toda su fuerza no fue capaz de contener al ciudadano. Es más, los 2 partidos más fuertes en Nuevo León, los 2 partidos más fuertes no fueron capaces de sumar
el mismo número de votos que el candidato independiente. Dice el profesor Aguilar Chaparro, dice, ¿qué opina sobre la candidatura de Gerardo Cortinas por aquello del amparo contra la ley antibronco? Gerardo es un referente en temas electorales y un hombre muy inteligente y es una persona conocedora. Yo siempre lo he respetado. Y si él decidió tomar el camino de un candidato independiente, puede generar simpatías y también un gran dolor de cabeza. Muchas gracias, Marco Adán. Por mi parte es todo, no sé. No, también por mi parte es todo, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que desees agregar, Marco Adán? Solamente agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Nos vamos a estar viendo seguido. Ojalá que me sigan invitando. Sí, cómo no, siempre tiene la puerta abierta aquí, Marco Adán, para conversar sobre los asuntos que nos interesan a nosotros. No sé si a nuestros radioescuchas, pero a nosotros sí, y ojalá también sean los asuntos que te interesen a ti. Ojalá que así sea, que los ciudadanos se interesen cada vez más, ¿verdad? Sí. Porque a veces la clase política es la que se interesa en estos temas y los ciudadanos dicen, cámbienle al radio, ¿verdad? Sí. Ojalá que cada vez sean más los ciudadanos interesados en la vida pública, porque eso es muy importante para tener un mejor gobierno y una mejor sociedad. Es adquirir la categoría de ciudadano. Otro trabajo que le corresponde también a los partidos, ¿no? Así es, ¿sí? Y a los gobiernos. Y a los gobiernos. Yo mañana sí vengo. Tú sí vienes mañana, yo no. Mañana, aquí en punto de las 6 de la tarde lo esperamos. Pásela bien. Antena 102.5 FM presentó Acerto Radio. Una emisión más del espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Acerto Radio.